Hola a todos. Hoy me gustaría dar un mensaje que estoy yo mismo atravesando un proceso sobre eso y es sobre la ignorancia. Absolutamente todo el mundo es ignorante en alguna cosa. ¿Tú sabes lo que tengo en el bolsillo ahora mismo? Seguramente no. Por lo tanto, ignoras lo que tengo en el bolsillo y tienes ignorancia. No lo sabemos todo. Y a mí personalmente, o a mi ego, mejor dicho, le da mucha rabia la ignorancia. Porque desde mi perspectiva la ignorancia conduce al sufrimiento o al dolor, tanto de uno mismo como de los demás. Paradójicamente mucha gente cree que es al revés, que la gente feliz es la ignorante. Es relativo, controversial, porque te pondré un ejemplo. Si tú estás andando por un campo e ignoras que hay un nido de hormigas en esa zona en concreto, tú desde tu ignorancia, sin ninguna mala voluntad, puedes pisar el nido de hormigas y destrozarles la vida a miles de seres, asesinando a muchas familias, destrozando el trabajo de varias generaciones de hormigas, desmantelando su sistema construido. Puedes hacer muchísimo daño. Tú no querías, pero eras ignorante. Ignorabas que eso estaba ahí o incluso ignorabas el valor que tiene la vida de las hormigas. No le prestaste atención, no supiste guiar tus pasos por senderos más elevados y tu ignorancia trajo el fin de su mundo. Eso pasa constantemente entre los semejantes humanos también. Ignoramos el mundo interno de los demás, ignoramos que nuestras palabras hacen daño, que nuestros actos hacen daño, ignoramos cómo se sienten, ignoramos las repercusiones que eso tiene a la vida a corto y a largo plazo, ignoramos cómo nuestras decisiones afectan al mundo entero. Afectan a tus seres queridos, afectan a los conocidos, afectan a los conocidos de los conocidos, afectan a las interpretaciones que damos de la estructura de la realidad, afectan a la cultura, que a su vez llevan a un estilo de vida, que a su vez llevan a la construcción o destrucción de imperios enteros. Ignoramos muchísimas cosas y a causa de nuestra ignorancia, como humanidad, vivimos un poco de forma caótica. Es raro ver a alguien que no sufre en la vida, porque ese sufrimiento, en mi opinión, viene de la ignorancia colectiva. Nos hacemos daño unos a otros porque ignoramos cómo tratarnos de la mejor forma, o ignoramos cómo gestionarnos a nosotros mismos, o ignoramos la mejor forma de aplicar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ignoramos cómo lo que le haces a los demás te lo haces a ti mismo, porque todo está conectado. Y hay unos esquemas que los budistas llamarían karma, en el cual cada acción tiene unas repercusiones que acaban volviendo a ti. Porque coexistimos en una red de conciencia, en una red interconectada material, psicológica, metafísica, orgánica, robótica. Por otro lado, hay gente que, pues, cuanto más sabe, más mal lo pasa porque más ve lo mal que está en el mundo. Se da cuenta de que hay asesinatos por la noche,
hay malos tratos en parejas, hay desahucios, hay abandonos de bebés, hay genocidios en algunos países, hay pobreza extrema en otros, hay injusticias por todas partes, hay corrupción, hay millones de cosas que están mal. Y quien empieza a despertar siente que ese conocimiento le hace daño, porque él estaba felizmente, entre comillas, en su burbuja de mirar la tele para divertirse o entretenerse un rato, ir a trabajar a un trabajo aburrido, tener algunas amistades con las que charlar, ir de fiesta el fin de semana y volverte a tu casa a dormir y poco más. Nada, no vamos, seguís. Gracias. Pero la que empieza a despertar su percepción de su conciencia del mundo, empieza a sufrir, ¿no? Porque empieza a empatizar, empieza a sentir impotencia, empieza a ver la crueldad del mundo, o incluso lo que es aún más doloroso, empieza a ver su propia crueldad. El cómo quizás, yo qué sé, un vagabundo le pidió 1 euro para comer porque llevaba 2 semanas sin comer y él lo miró con desprecio, le dijo vago de MERDA, vete a buscar un trabajo y le sacaste este dedo de aquí para arriba y te fuiste creyéndote guay, cuando lo que hiciste fue causar mucho dolor psicológico a alguien que estaba sufriendo. Tu ignorancia, al no conocer su historia, no conocer quizás su discapacidad, su injusticia social, sus incontables posibilidades de por qué está en esa situación, tu ignorancia causó dolor y sufrimiento, porque también ignorabas el que quizás tú te desprecias a ti mismo cuando fallas y desprecias sentirte un fracaso. Entonces constantemente estás intentando hacer cosas que demuestren y validen tu sensación de éxito y de aprobación social. Y para compensar eso, todo aquel que consideres que ha fracasado, lo desprecias también. Porque lo que realmente temes es que tú fracases. Por lo tanto, no te quieres juntar con aquella gente que consideras que ha fracasado. Porque lo que tienes miedo es de tu propio sufrimiento frente al fracaso. Alguien que acepta que la vida son aciertos y fallos y puede estar en paz con eso, fácilmente se relacionará con gente que se ve exitosa como que se ve fracasada desde esa perspectiva del ego, porque ha aceptado que es parte de la vida, que no es que unos estén bien y los otros mal, que hay incontables matices, perspectivas y caminos, y todos pueden ser válidos de alguna forma. Todos pueden ser procesos de la conciencia universal, de la conciencia colectiva, reflejos de las estructuras internas del sistema y de cómo produce gente de todo tipo a causa de cómo está estructurado el sistema. Por lo tanto, si está fuera del control del individuo realmente, qué tipo de estímulos, información y actos judiciales se ejercen, va a crear inevitablemente todos esos tipos de vidas. Entonces, yo, por ejemplo, mi ego le da mucha rabia a la ignorancia porque percibe que la ignorancia, como he explicado, genera dolor. Y para alguien ignorante en ese tema, pueden no darle importancia, como lo de las hormigas.
puede pensar, no, es que yo soy un ser superior a las hormigas, me dan igual su vida, voy a seguir tan feliz andando, me da igual haber pisado ese hormiguero. Pero alguien que ha conectado o empatizado con esas hormigas y sufre si ellas sufren, lo ve tan cruel ese acto descuidado, esa ignorancia, que claro, llega un punto en el que si me da rabia la ignorancia de otros, es realmente porque me da rabia mi propia ignorancia. Mi ignorancia de no haber sabido o de no saber cómo transformar esas injusticias, de no saber cómo enseñar a la gente cruel a que sea buena persona, de no saber cómo yo gestionar mis propias emociones y procesos cognitivos para tener una buena relación con la gente, cómo poder influenciar positivamente al mundo desde el amor y la compasión y no desde el juicio y la crítica. Lo que más me aterra realmente es mi propia ignorancia. Me aterra ser un inútil que no sabe cómo aportar algo valioso al mundo. Entonces, luego está el tema, que también está conectado con todo esto, de que la ignorancia de alguna forma es como un marco de los cuadros. ¿Ves? Ahí hay un cuadro y hay un marco. El conocimiento del individuo es el contenido del cuadro. El marco del cuadro es donde empieza su ignorancia. Y el resto del universo es todo lo que ignora. Nosotros como individuos tenemos un mundo interno de conocimiento que interpreta el mundo externo, como ese cuadro que dentro contiene un paisaje. El paisaje está fuera, pero el mundo interno del cuadro es esa perspectiva, esos colores, esos matices, esa forma en concreto, quizás de una época en concreto, un estilo de dibujo concreto, es su mundo interno. Pero donde empieza el marco, empieza su ignorancia. Entonces todos somos como un marco dentro, en nuestro mundo interno de percepción, de conocimiento, de experiencias, tenemos dibujado el mundo. Tú, yo, el vecino, cada quien tiene dibujado el mundo en su interior. Pero es solo nuestra perspectiva, nuestros tonos de colores, nuestro trazo, nuestra interpretación de las cosas. Y todos tenemos un marco llamado ego, que por un lado contiene el dibujo, pero por otro lado nos separa del universo, de la realidad. Nadie vive en la realidad mientras tenga un marco, pero a su vez el marco nos permite que ese dibujo exista, porque sin el marco, metafóricamente hablando, se disiparía el dibujo, se volvería una amalgama con el resto del universo, es decir, sin líneas que definan las formas de los objetos, no podría existir ningún objeto. Si existimos como individuos, como seres individuales, es porque tenemos ego. El ego es una identidad subjetiva. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando empatizo con la perspectiva de otra gente, cuando mi espíritu, mi energía entra en otros cuadros que no es el mío, y me veo a mí mismo, veo mi identidad desde su cuadro, veo mi persona desde su persona, muchas veces no me reconozco a mí mismo, porque yo no me veo así. Yo me veo de una forma que es mi cuadro, pero los otros ven la misma cosa
o trozos de mí desde su prisma. Algunos más buenos, otros más malos, pero ninguno de ellos es el mismo que cómo yo me autopercibo a mí. De la misma forma, tú tienes una autopercepción de ti que nunca será la misma que la autopercepción que tienen los demás de ti. Pueden haber de muy parecidas, pero no la misma. Por algo tenemos normalmente amigos, enemigos, gente indiferente, porque cada quien te percibe a su manera. Y tú eres la misma persona que se autopercibe siempre igual, entre comillas. Aunque puedas ir evolucionando tu autopercepción, tú siempre estás aquí, eres la misma conciencia, ¿no? Pero el mundo de fuera te ve de formas distintas. Si tan solo pudiéramos quitar temporalmente o dar un salto dimensional fuera de nuestro marco, quizás podríamos ver y sentir los cuadros de los demás, las perspectivas de los demás, y juntos, entre todos, tratar de ampliar nuestros horizontes y crear unas referencias colectivas más elevadas que abarquen un cuadro más grande, con más complejidad, más detalles, fundiendo todas las conciencias en una misma obra de arte. Aún así, como humanos, que solo tenemos el idioma humano en su mayoría, solo estaríamos dibujando la perspectiva de la humanidad, que sigue siendo otro dibujo dentro de un marco. Nada nos puede demostrar empíricamente que no hay otros mundos fuera de nuestro marco, tanto individual como colectivo, porque solo conocemos aquello que podemos entender, aquello que podemos razonar, aquello que podemos comprobar, aquello que podemos teorizar con nuestra limitada capacidad de procesamiento. Por lo tanto, llegados a este punto, esta conclusión, la ignorancia parece ser inherente a la vida, al menos a la vida individual. Por su contrario, la vida eterna e infinita sería la única forma de alcanzar la no ignorancia. El fundirse con todas las cosas, todos los seres, todas las dimensiones posibles. ¿Qué sería Dios? Sería la fuente de energía, sería el núcleo de la existencia, de la Matrix. Pero realmente es necesario ir hacia allí si somos creados de ahí, si es nuestro origen, nuestro principio, también debe ser nuestro final, nuestro destino. Yo creo que sí. Yo creo que es un viaje en bucle, que desde el todo se crean las cosas y los seres y las cosas tienen procesos para llegar al todo, a la fuente, de nuevo. Todos queremos la paz, la felicidad, la iluminación, aunque sea un anhelo muy subconsciente que no reconozcamos desde el ego. Todos queremos la plenitud. ¿Y dónde está la plenitud sino en el propio origen de la existencia, en la propia paz del inconmensurable misterio de la vida? Por eso creo que mi ego necesita aceptar que la ignorancia es parte del viaje, del camino y del teatro de las experiencias de los egos. Porque, repito, sin ignorancia no podrían existir egos. Sin ignorancia todos seríamos todo el tiempo. Y no tendría sentido dialogar, ir a sitios, hacer cosas, porque todo ya existiría dentro nuestro. Ya conoceríamos todos los caminos, todas las posibilidades, todas las emociones, todas las sensaciones, todos los yos.
y perdería el sentido viajar a ninguna parte, porque ya hemos estado en todas partes. Así que aunque me cueste, necesito aceptar el sentido divino que tiene la ignorancia. Mientras a su vez haré todo lo posible durante todo el transcurso de mi vida para seguir creciendo en conocimiento y sabiduría. Porque una cosa no quita la otra. Si la ignorancia es mi archienemigo y mi luz es el conocimiento, la verdad, la perspectiva más elevada posible que engloba lo absoluto, y acepto que mi archienemigo tiene un sentido, una razón de ser, yo podré ser el héroe de mi propia historia, como tú eres el héroe de tu propia historia, con la paz de que estoy en una historia, de que estoy en un videojuego, de que estoy en una película, de que estoy en la inmersión del ego. Y que tiene un sentido, que sin mis enemigos, como la ignorancia y la crueldad, no podría desarrollar mi compasión y mi conocimiento. Y es este viaje lo que vuelve sagrado mi experiencia humana. Es el viaje de desarrollar mi conciencia, respetando que la inconsciencia existe para que yo pueda desarrollarme. Justamente, los contrarios coexisten en el diseño de la Matrix para que puedan reaccionar unos con otros y el experimento que es la conciencia universal pueda tener ese desarrollo que le da sentido a todas las cosas. Siendo el contrario de todas las cosas, la única cosa que lo abarca todo. En fin, gracias por escucharme esta pequeña reflexión. Estoy muy agradecido con mi pareja, que es la mejor terapeuta que he conocido en la vida, que me acompaña en mi proceso y me puedo sentir aceptado y amado, igual que yo la acepto y la amo. Me parece lo más precioso de la galaxia. Esa simbiosis energética, ese acompañamiento espiritual, esa aceptación y ese amor genuino que le da valor y plenitud a estar vivo. Así que bueno, os invito a todos a reflexionar tanto en mi propia reflexión como en vuestras propias reflexiones sobre dónde está posicionada vuestra luz, vuestro viaje del héroe, y dónde está posicionado aquello que más rabia os da, aquel archienemigo contra el que combatís día a día, aunque no seáis conscientes de ello, y podáis aceptar que también tiene un sentido, y le agradezcáis que gracias a vuestro archienemigo, vosotros os podéis desarrollar como el héroe de vuestra historia. Podáis hacer las paces, no para que os haga daño, sino al contrario, para que no pueda haceros daño nunca más. Y así encontréis la paz en el camino y el proceso eterno, que es el desarrollo de la conciencia, gracias a herramientas como la personalidad, el cuerpo físico, las conexiones con los demás, los intereses y gustos, las aficiones, los dones, las experiencias en general. Bueno, gracias a todos. Nos vemos, nos vimos, nos veremos en el núcleo de todas las cosas. Larga vida y prosperidad. Paz y amor.